¡Qué hola, mi gente! ¡Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Prepárense, porque hoy les voy a contar cosas sobre Kazajistán que los van a dejar con la boca abierta. Algunas le van a parecer increíbles, otras le van a dar risa y otras le van a hacer pensar por qué en su país no pasa lo mismo. Kazajistán es un país lleno de sorpresas. Aquí el transporte público es tan bueno que parece que vives en un videojuego donde los buses aparecen automáticamente cuando los necesitas. En los mercados, los vendedores tienen un doctorado en regateo. Y en los baños, bueno, esto es otro tema. Prepárense para conocer la mini ducha que cambiará sus vidas. ¿Están listos para reírse y sorprenderse? Pues pónganse cómodos, porque lo que viene a continuación es un viaje por lo más divertido, curioso y hasta un poco loco de la vida en Kazajistán. Así que, ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó. Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Miren, yo sabía que Kazajistán era un país frío, pero no esperaba esto. Un día salí de casa, tranquilo, confiado como de costumbre, abro la puerta, respiro profundo y mi nariz se congeló al instante. Hermano, es que yo no estaba preparado para esto. Es un frío que viene para quedarse, un frío que no anda jugando, un frío con personalidad. Te penetra los huesos, te entra en el alma, te hace cuestionarte decisiones de vida, te paraliza los pensamientos, te deja en blanco literalmente. Yo sentí que mi cerebro entró en modo ahorro de energía. Pero ahí no acaba la historia, porque en verano Kazajistán lleva a cabo su venganza. Sí, hermano, el país te tiene rencor y decide convertir todo esto en un horno industrial. De repente, la misma calle donde te congelaste hace meses ahora está lista para freír un huevo. Estoy hablando de 40 grados o más. Y aquí es cuando yo me pregunto, ¿quién diseñó este clima? ¿Por qué no pueden encontrar un balance? O me congelo o me derrito. No hay término medio aquí. Es como si el clima dijera, aquí solo manejamos extremos. Un día te sientes en la Siberia, otro día te sientes en el Sahara. Pero al final del día te das cuenta que por muy loco que esté el clima, este país tiene algo que te atrapa. Ay, mi hijo, pero qué frío. ¿Qué frío hace aquí? Lleva, me tengo que ir. La tecnología en la vida diaria. Aquí hasta el pan se paga con el teléfono. Aquí en Kazajistán sí puedes pagar con efectivo, claro que sí, pero ¿para qué? O sea, si te gusta hacer la vida difícil, adelante. Saca tu billetera, cuenta los billetes uno por uno, espera el cambio, revisa que no te lo den mal, pero yo descubrí el QR y ya no hay vuelta atrás. Es mágico. Sacas tu teléfono, escaneas un código y en menos de un segundo, pagado. Ni te das cuenta y ya le pagaste al taxista, al de la tienda, al de la cafetería. Al principio me sentía un hacker cada vez que usaba el QR, como si estuviera haciendo una transferencia internacional desde una base secreta. Pero lo mejor de todo no es la rapidez, es que te dan dinero por usarlo. Sí, como estás escuchando. Cada vez que pagas con QR, algunas tiendas te devuelven un porcentaje como cashback. O sea, no solo compras lo que necesitas, sino que encima te pagan por gastar. ¿Dónde has visto eso? En Cuba, si pagas con efectivo, lo que te dan de bonus es un regaño porque la mayoría de las veces no tienen cambio. Vale, toma su té. Está bien. Pague. ¿Pagar qué? Con el teléfono. Pero también aquí hay que pagar el té. Claro que hay que pagar el té. Oye, pero hasta para tomarme un té en esta casa tengo que pagar. No, mi hermano, ¿qué va? El transporte público en Kazajistán, un lujo que me dejó en shock. Oye para acá, en Cuba si tienes que coger un transporte público, primero que todo rezas. Después coges un machete para irte abriendo paso entre la multitud. Y si logras subir a la guagua, terminarás abrazando a cualquier desconocido y probablemente con el bolsillo vacío. Pero en Kazajistán, esto es otro mundo. Primero que todo, aquí los buses pasan a cada rato. Y no solo pasan rápido, sino que están limpios. Limpios. Eso es algo que en otros países es ciencia ficción. En Cuba, si encuentras un asiento vacío, mejor no te sientes, porque es un misterio lo que pueda haber ahí. Pero aquí los buses tienen aire acondicionado en verano, calefacción en invierno y hasta audios que te dicen en qué parada estás. Un lujo completamente. Pero si los buses ya me habían dejado en shock,
El metro me terminó de volar la cabeza. Yo pensé que iba a ser un metro normal, con gente empujándose, vagones sucios, viejos, anuncios pegados con cinta adhesiva, pero no. Esto parece un museo. Las estaciones son enormes, están limpias y hay seguridad por todos lados. Hasta da pena ensuciar. Y lo mejor de todo, casi nunca está lleno. Lo único que me falta es que me sirvan un café y ya sería primera clase. Un lujazo. Oye, niño, ¿puedo ir a pasar en la guagua? Claro, sin problema. Ah, está bien. Espérate, pero ¿cómo tú vas a pagar? Bueno, pues no sé. Mira qué fácil. Con este programa que ves aquí, tocas aquí abajo. Inmediatamente con ese cuadrado puedes escanear el código QR que está en la guagua. Y ya, así de fácil lo pagas. Qué fácil. Pues bueno, Bueno, dame, me llévatelo. voy. Adiós. Chao. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. La hospitalidad de la gente. Escuchen, yo soy cubano y en Cuba nos gusta ser hospitalarios, pero es que en Kazajistán llevan esto al siguiente nivel. Aquí si te invitan a su casa, olvídate de que simplemente sea una visita, para nada. Más bien es un gran evento. Te van a dar de comer, te van a servirte, te van a dar más comida y cuando creas que todo acabó, pues más comida todavía. Una vez fui a visitar a un amigo kazajo pensando que simplemente sería hablar un ratico, tomar un café y ya. Error de principiante. Entré y en menos de 5 minutos tenía la mesa servida con disímiles platos distintos que no sabía pronunciar cómo se llamaba ninguno de ellos. Yo solo asentía y comía, porque preguntar qué estaba comiendo y de qué se trataba me daba un poco de miedo. Y lo más peligroso es que si dices que no tienes hambre, pues peor. Te miran como si hubieras insultado a toda la familia. No tienes hambre, estás enfermo, necesitas ayuda. Te lo preguntan con preocupación real. Así que consejo de amigo, si te invitan a comer en Kazajistán, ve con hambre o prepárate para la batalla. Dios mío, qué llena estoy. ¿Y eso qué pasó? ¿Qué va? Yo no voy más. ¿Qué pasó? Nada. Nos invitaron unos vecinos a almorzar y era comida y comida, comida y comida, y té, y comida y comida. Ay, qué va. No puedo más. No voy más. Qué va, qué pena. Ay, qué manera de comer. La seguridad en las calles. Aquí no te roban ni la sombra. Yo crecí con la idea de que si andas por la calle en la noche, tienes que ir en modo ninja. Alerta, rápido y con las llaves siempre a mano por si tienes que usarla como arma. Pero cuando llegué a Kazajistán me di cuenta que aquí la gente anda por la noche como si estuvieran en pleno mediodía. Sin miedo, sin correr y sin tener que esconder el celular en la ropa interior. Aquí hay cámaras de seguridad en todas partes y no cámaras de adorno, no. Cámaras que funcionan, que graban y que te ven hasta el alma. Una vez intenté rascarme la nariz y sentí que una de esas cámaras me estaba juzgando. Lo más increíble fue cuando olvidé mi teléfono en una cafetería. En cualquier otro país ya me estaba despidiendo de él, organizándole un funeral y activando el bloqueo remoto. Pero aquí volví 30 minutos después y el teléfono estaba justo allí donde lo dejé, esperándome, como si fuera un perrito fiel. Yo no sé ustedes, pero eso me dio más confianza en la humanidad. Bueno, ya terminé de fumar. Vamos a la casa. Ay, hay una frialdad. Se me quedó el teléfono hace media hora. Me lo habrán robado. ¡Ah! ¡Qué felicidad! Hay una seguridad aquí y no me robaron el teléfono. ¡Ay, gracias, Dios mío! Bueno, mi gente, ya conoces estas 5 cosas asombrosas y sorprendentes sobre Kazajistán. Pero dime la verdad, ¿acaso te esperabas todo esto? Porque yo cuando llegué solamente esperaba encontrarme caballos y frío. Y mírame ahora, pagando todo con el QR. Sobreviviendo al invierno y comiendo hasta explotar. Pero te digo algo, todavía hay muchas más cosas que contar. Así que si veo que este video les gusta, lo comentan y lo comparten, estoy preparado a hacerles una segunda parte. Porque Kazajistán no deja de sorprenderme y aquí hay material para rato. Y mientras esperas la segunda parte, te dejo por aquí un video que te va a encantar, que te va a sorprender y no te vas a arrepentir. Las curiosidades más raras de Kazajistán para un cubano. Créeme que después de verlo vas a ver este país con otros ojos. Te lo aseguro.
Pero dale clic bajo tu propia responsabilidad, porque después no me hago cargo si te dan deseos de mudarte a vivir en Kazajistán. O si te invitan a comer y no te dejan salir hasta que te acabes toda la comida. Esta última costumbre a veces me hace sentir como si yo fuera un niño pequeño. Niño, acaba de venir a almorzar, que se te va a enfriar. Chao.